Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos al disfrute de nuestro alimento diario. Serie La Palabra de Vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación. Título del tomo: El fin está cerca. Autor Pedro Don. Título de la semana: Pastor y Obispo de vuestras almas. Día viernes. Leer con oración. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He aliado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos, capítulo 13, versículo 22. Repetimos: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He aliado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Título del día: Los ejemplos de David y del Señor Jesús. Ya hemos visto que Saúl desobedeció las órdenes de Dios y como resultado perdió el reino. Entonces el Señor eligió a David para ser rey. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Samuel fue a casa de Isaí, como el Señor le había mandado, y cuando vio a los hijos de Isaí, pensó que uno de ellos sería el elegido de Dios, pero el Señor le dijo: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Versículo 7. Los hijos de Isaí fueron presentados a Samuel, pero el Señor no escogió a ninguno de ellos. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 10. Sin embargo, quedaba David, a quien Isaí ni siquiera se había molestado en llamar. Versículo 11. David, en ese momento, era un adolescente y quizás por eso fue olvidado por su padre. Él, a diferencia de los demás, estaba pastoreando ovejas. Samuel mandó llamarlo y el Señor le ordenó que ungiera a David. A partir de ese día, el Espíritu del Señor tomó posesión de David. Versículos 12 y 13. Este es un principio. Cuando Dios unge a alguien, el Espíritu se apodera de él para realizar su obra. Al descubrir que David había sido ungido rey en su lugar, Saúl comenzó a perseguirlo y tratar de matarlo. David sabía que no podía oponerse a él, ya que Saúl era una autoridad constituida por Dios, y comenzó a huir de su presencia. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 10. En cambio, en una ocasión, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 3 al 6. Solo cortó el borde del manto de Saúl, y su conciencia se sintió pesada. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es ungido de Jehová. Versículo 6. El Señor ya había rechazado a Saúl y ungido a David, pero Saúl todavía estaba en el trono. David reconoció que solo Dios y nadie más podía tratar con Saúl. Por comprender y respetar los principios espirituales, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos, capítulo 13, versículo 22. Este principio también se aplica a nosotros. En nuestro corazón no puede haber rebelión contra quien ha sido ungido por el Señor. David tuvo otra oportunidad de matar a Saúl, pero tampoco lo hizo. Primera de Samuel, capítulo 26, versículos 7 al 11. En esta ocasión, Abisai se ofreció para matar a Saúl, pero David dijo: No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová.
pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Versículos 9 y 11. De esto aprendemos que solo el Señor puede tratar con su ungido. Incluso si una autoridad está haciendo algo mal, debemos creer que a su debido tiempo Dios se ocupará de ello. No seamos de los que nos atrevemos a levantar la mano contra alguien comisionado con autoridad por Dios, pues tal actitud será considerada rebelión. El apóstol Pedro lo confirma en su primera carta. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Capítulo 2, versículos 18 al 20. Pedro amonestó a los judíos creyentes que vivían como siervos en las naciones gentiles. Los siervos deben ser sumisos a sus amos, es decir, los empleados deben ser sumisos a sus jefes, incluso si el jefe es injusto. El principio no cambia. Debemos permanecer en una posición de sumisión. Esto no significa que debamos estar de acuerdo con las injusticias cometidas contra nosotros o contra otros, sino que debemos confiar en que el Señor nos dará liberación a su tiempo. El Señor Jesús vino a la tierra asumiendo voluntariamente la posición de siervo y nos dejó esta importante lección. Él no se aferró a su posición como Dios, más bien se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 7. Esta actitud avergüenza a Satanás, que siempre actúa en sentido contrario, queriendo subir hasta los lados del norte y ser igual al Altísimo. Isaías capítulo 14 versículos 13 al 15. Dios permitió que Jesús sufriera humillaciones, injurias, agresiones físicas y finalmente la peor muerte, la de cruz. Aún así, el Señor Jesús no se quejó, sino que fue obediente hasta el fin. Filipenses capítulo 2 versículo 8. Todos deberíamos tener este mismo sentir y actitud, ya que estamos en la tierra para ser siervos. Somos siervos del Señor y también de los hermanos y hermanas y de las personas que están en las calles. Como siervos, no exigimos reconocimiento. Mientras muchos trabajan en ambientes con aire acondicionados, los colportores salen a las calles y están expuestos a variaciones de temperatura para predicar el Evangelio. Aún así, no reclaman reconocimiento ni trato especial, pues son siervos. En el libro de Isaías leemos una profecía sobre el sufrimiento del Señor Jesús como siervo. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Capítulo 53,
versículos 2 al 5 y versículo 7. En el Evangelio de Marcos se relatan algunas de las dificultades que le sobrevinieron al Señor Jesús antes de la crucifixión. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Capítulo 14, versículo 65. El Señor soportó todo esto por amor a nosotros como siervo. Finalmente, como se registra en Isaías, dio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Capítulo 53, versículo 11. El Señor Jesús es nuestro mejor ejemplo de siervo. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.